Se acerca la época más glamurosa del año en la que queremos vernos muy bien y lucir espectaculares en estas fiestas. Y darle un toque de brillo a nuestro rostro es parte de esto. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Annette Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de cómo aplicar el iluminador o highlighter de acuerdo a la forma de nuestro rostro. Asimismo, te voy a enseñar cómo elegir el adecuado para que puedas resaltar tus facciones. ¡Comencemos! El iluminador, como su nombre lo dice, es para dar luz, lo cual va a ser como un foco de atención en el lugar donde lo lleguemos a aplicar. Para ello es importante que conozcas el tipo de rostro que tienes, que veas dónde existe esa amplitud y la estrechez. Si no sabes cómo identificarlo, te dejo este video que te podrá ayudar. En esas zonas de tu rostro donde hay estrechez es donde vamos a aplicar el iluminador. Por ejemplo, en mi caso, que tengo un rostro de tipo diamante, yo tengo estrechez en esta zona de la sien y entonces aquí va a ir el iluminador en forma de luna en la punta de la nariz. Hay que conocer también la nariz que tenemos porque si es muy larga o muy ancha, en tu caso vamos a evitar lo que es aplicar iluminador en esa zona. Y bueno, siguiendo con la forma de mi rostro, también tengo estrechez en lo que es el mentón. Yo tengo mucho más amplitud en lo que es la frente, así que hay cero iluminador. Y en lo que son los pómulos no están muy pronunciados, es decir, no tienen como mucho volumen, pero lo pudiera yo aplicar por aquí si yo quisiera hacerlo. Para los rostros como los triángulos invertidos, óvalos o diamantes que tienen la barbilla muy estrecha, pueden aplicar un punto de luz en lo que es la barbilla porque esto nos va a favorecer. Si por el contrario tienes mejillas con muy poquito volumen y quieres levantarlas, nos vamos a ir a la zona donde exista algún tipo de hundimiento en el rostro. Esto es muy recomendable también para aquellos rostros que son triángulo y bueno, vamos a aplicar algo de iluminador aquí para que sean como que más prominentes de una manera muy ligera. Pero también si tú tienes como que la piel muy pegada al huesito y quieres resaltar esos pómulos, bueno, vamos a aplicar un poco de ello. Bueno, aquí voy a hacer rápido la prueba y ligeramente donde se hunda vamos a poner un poquito de iluminador para que resalte. Aquí, yo no lo recomiendo hasta acá. Simplemente son unos ligerísimos destellos de luz para que se pueda resaltar un poquito más lo que es la mejilla, ¿no? Hacer que se levante un poquito más y ahí está. Quiero mencionarte que seas cuidadosa si quieres aumentar volumen en tus mejillas. Es decir, si tú tienes poros abiertos, aunque no tengas una mejilla con mucho volumen, evita aplicar iluminador porque recuerda que lo que hace es dar luz, llamar atención y lo que vas a hacer es que esos poros abiertos se noten todavía mucho más. Para los rostros redondos hay que considerar esas zonas muy estrechitas que tienes dentro de lo que es tu cara. Para aplicarlo hay que ser mucho más cuidadosas, pero también es posible hacerlo. Y aquí te voy a compartir otros tips de en dónde más podemos aplicar el iluminador. Hay zonas estratégicas como por ejemplo en el lagrimal de los ojos, que yo te sugiero que recurras a un pincel de esta forma y este tamaño para que podamos llegar ahí. Y lo que vas a hacer es tomar un poquito de tu iluminador, lo vamos a sacudir y bueno, vamos a aplicar aquí ese punto de luz. ¿Notan? ¿Ah? Miren, y eso que es muy finito, pero bueno, entre un ojo y otro. Ahora, este tip es excelente para la mayoría, pero si tú tienes los ojos muy separados hay que tener cuidado porque al poner estos puntos de luz
Lo que hace es que haya un espacio visual entre un ojo y otro. Entonces, si los tienes separados y tú aplicas iluminador, lo que vas a hacer es crear todavía mayor distancia entre un ojo y el otro. Por debajo de tus cejas es otra opción para resaltar tu mirada y darle mucho mayor definición a la forma de tu ceja. Yo te recomiendo que recurras a un tipo de pincel de abanico como este, que te va a ayudar a que tenga un mejor acabado. Tomas un poco de producto y vas a pasarlo debajo de la ceja con este tipo de pincel de una manera muy sutil, difuminando y listo. Si tenemos signos de la edad, es decir, esas líneas de expresión, esas arruguitas, vamos a evitar poner iluminador en esa zona. Queda totalmente prohibido porque lo que va a hacer es hacer que se noten todavía más. Otra zona donde podemos aplicar el iluminador es en los labios, en la zona del arco del cupido. Lo que va a hacer, aquí yo ya traigo, me lo puse antes de aplicar el labial, entonces esto va a hacer a que resalten tus labios, se vea mucho más definido. Y también hay quienes llegan a usarlo en esta zona. Yo me ayudé de los dedos, o sea, agarré así del polvo y fui dando toquecitos. Y después, como ya les mencioné, apliqué mi labial. Pero creo que también lo pueden hacer con mucho cuidado en esta parte, así, ligeramente, para marcar un poco de brillo. Bueno, yo lo hice aquí con el pincel, pero miren, con los dedos también pueden hacerlo, nada más que hay que cuidar muy bien que no se manche el labial. Y listo. ¿Qué sucede si aplicaste iluminador de más? Bueno, tranquila. Vas a tomar un Kleenex y vas a presionar ligeramente, como lo estoy haciendo, y mira. Ahí ya se fue. Y vas a agarrar tantito polvo translúcido y lo vas a aplicar. Listo. Desapareció. Existen diferentes tipos de brochas con las que tú puedes aplicar el iluminador. Si vas a elegir una brocha, yo te recomiendo que sea de cerdas muy suaves, como esta, que es una opción. Y vamos a elegir el tamaño de la brocha en relación a la zona donde vamos a aplicar el producto. Por ejemplo, en esta zona de la 100, pues yo me apoyé de esta brocha tipo mofeta. Y bueno, así fui dando toquecitos. Y puedes también hacerlo con esta brocha que es como sesgada. Es otra opción, es con lo que tú te acomodes. Yo prefiero usar estas como para darle profundidad al rostro, pero también puedes usarla para iluminador. Y estas brochas como que de abanico también, ¿no? Pero, repito, como son brochas amplias, vamos a agarrar zonas que tienen gran amplitud porque nos van a dejar esa cantidad de producto en el rostro. Y para las zonas como más pequeñitas, por ejemplo, en el lagrimal, bueno, yo ocupé esta y aquí abajo de la ceja esta pequeñita. ¿Vale? Entonces, para que puedan tener un acabado muy perfecto, podemos hacer eso. En la punta de la nariz, hay quienes usan los dedos o también se apoyan de alguna de estas brochas. Siempre vayan de menos a más para que no vayan a excederse de este producto. Y ahora, ¿cómo elegir el color del iluminador que favorezca al tono de tu piel? Para esas pieles cálidas, todos esos iluminadores que tienen bases cobrizas, beige, champagne, doradas, son ideales. Y para las pieles frías, aquellos iluminadores en colores blancos, aperlados, plateados, rosados, incluso algunos con destellos como azulados o moraditos, son perfectamente bien para ti.
Si aún no sabes cuál es tu tipología, mírate este video para que te puedas orientar. Y ahora hablemos de las diferentes texturas de iluminadores que existen en la actualidad en el mercado. Están aquellos en crema, en barra, en polvo, en gel y líquido. Dependiendo del tipo de piel que tengas, por ejemplo, para aquellas pieles oleosas, yo les recomiendo que opten por iluminadores en polvo o gel, porque esto va a evitar que segreguen todavía muchísimo más grasita y se fije todavía mejor el producto. Para las pieles secas o mixtas, esos iluminadores en barra, en crema, líquidas, incluso en gel, les va a favorecer muchísimo porque también les va a hidratar. También, bueno, vamos a usar una porción muy pequeñita de este producto. Yo en realidad no creo como que vaya a afectar muchísimo, excepto para quienes tienen las pieles oleosas. Ahí sí yo les recomiendo sí o sí que usen en polvo, porque sí se llega luego a desvanecer el maquillaje. Pero bueno, como vamos a ocupar una cantidad pequeñita en zonas como muy estratégicas, en realidad no creo que vaya a afectar mucho. Lo que sí es importante es que tú te sientas cómoda al momento de utilizar la textura del producto que hayas elegido. Por ejemplo, en mi caso, yo con las texturas líquidas como que no me familiarizo muy bien, siento que no tengo control del producto y se me puede desparramar por otras zonas del rostro, y las de barra, no sé, como que siento que a veces no me fijan bien. Bueno, aquí tengo esto, vean, ¿no? Pero al momento de aplicarlo, así con los dedos, no sé, siento que estoy removiendo el maquillaje que ya tengo abajo, que si me excedí, tengo que estar moviendo más. Entonces, tú tienes que checar qué producto puedes manejar y que te deje el acabado que tú quieres. Si no eres muy fan de los iluminadores, te invito a que pruebes estos productos y resaltes tu rostro. Puedes empezar por pequeñas áreas. Se presta bastante bien para eventos de noche y bueno, ya vienen esa época de reuniones y quiero que tú también brilles. Y ahora platícame, ¿usas iluminador? ¿Cuál es tu textura favorita? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.